Los griegos nos dejaron un gran desarrollo cultural, ya que ellos se destacaban por ser personas íntegras que tenían una educación muy intelectual. Entre los desarrollos logrados por los griegos tenemos la literatura. La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje tanto escrito como oral. También se utiliza además para referirse al conjunto de obras que tratan sobre un tema determinado. Nace en el siglo V a.C. En sus comienzos fue considerado como un género literario, pero a medida de que los textos fueron tomando un carácter más investigativo y explicativo, se comenzó a desarrollar la historia. La poesía épica, desarrollada por Homero. Este puso por escrito la Odisea y la Ilíada, las aventuras de los héroes y dioses griegos en la guerra de Troya. Debido a que estas obras se utilizaron para la enseñanza intelectual, se transmitió un valor del guerrero de gran importancia para el mundo griego, mientras que el teatro griego estaba relacionado con el proceso democrático que vivía la ciudad. En resumen, los griegos desarrollaron importantes géneros literarios como la poesía épica, la poesía lírica y el teatro. Se destacan las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, ya que son consideradas como las obras literarias más importantes en la antigua Grecia. También desarrollaron la biografía, la prosa científica, el ensayo filosófico y crearon obras literarias aptas para su representación en público. Los helenos desde tiempos remotos se dedicaron al estudio de la astronomía griega y de esa manera ellos buscaban hallar las respuestas de muchas conjeturas que ni siquiera los hindúes ni los mesopotámicos habían logrado responder en sus estudios del cosmos. Al respecto, en un principio se consideraba que la Tierra era como un disco en cuyo centro se hallaba el Olimpo, que estaba rodeado del océano o mar universal. En el 800 a.C., Homero ya se refería en la Odisea a constelaciones como la Osa Mayor y Orión. Además, describía cómo las estrellas podían servir de guía en la navegación, que así era como ellos se guiaban con las estrellas. Por primera vez en el año 450 a.C., los helenos comenzaron un productivo estudio de los movimientos planetarios. Aristarco de Samos estableció la posibilidad que la Tierra giraba sobre su eje una vez cada 24 horas y junto al resto de los planetas gravitaba alrededor del Sol. Una tesis que permaneció inalterable por más de 2000 años en la cultura griega y que dio pie para que Eudoxo concibiera el universo como un conjunto de 27 esferas concéntricas que rodeaban la Tierra. Sin embargo, Platón y Aristóteles agregaron a esta teoría unas 55 esferas en cuyo centro estaba la Tierra inmóvil. Posteriormente, en el siglo II después de Cristo, otros astrónomos realizaron grandes avances. Así, Parco de Nicea determinó la posición de unas 1000 estrellas usando un mapa estelar para medir los movimientos planetarios, y Claudio Ptolomeo propuso el sistema geocéntrico como la base mecánica celeste, es decir, que confirmaba la hipótesis de que la Tierra era el centro del universo. Unos cuantos aportes de la astronomía griega fue que dejó importantes legados científicos que se asocian a filósofos tales como Eratóstenes de Cirene, con extraordinaria aproximación fue el primero en medir el tamaño de la Tierra, y Tales de Mileto, quien sugirió las curvaturas de la Tierra y que los eclipses de la Luna eran el resultado de su interposición entre la Tierra y el Sol. También los helenos popularizaron el sistema sexagesimal de Babilonia, que divide la circunferencia en 360 grados, 1 hora en 60 minutos y 1 minuto en 60 segundos. Finalmente, la astronomía griega comprendió los movimientos celestes, dándoles una explicación científica a los diferentes fenómenos naturales, lo que constituyó el inicio de muchos fundamentos que se usan en la actualidad. La democracia viene, valga la redundancia, de la palabra democracia en griego, que significa el poder del pueblo. Fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos. Cabe resaltar que los ciudadanos no eran ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros.
y no por un rey o emperador, como en otras ciudades o imperios de la antigüedad. Sin embargo, la mayor parte de la población de Atenas estaba integrada por esclavos. A mediados del siglo V a.C., en las costas del Egeo y del Mediterráneo, el pueblo ateniense inventó el sistema político que, con modificaciones por la evolución histórica, hoy adopta la sociedad global. Quedaban excluidos los esclavos, las mujeres y los extranjeros de este sistema. Muchos historiadores consideran a Pericles padre de la democracia ateniense. A él se le atribuye un célebre discurso con ocasión de las honras fúnebres de los primeros muertos en la guerra del Peloponeso. Las principales diferencias eran que la democracia ateniense era una democracia directa. Era el pueblo quien decidía las decisiones políticas gracias a la aclamación de éste. Este tipo de democracia era posible ya que sus polis, o bien dichas ciudades, eran pequeñas y estaban formadas por pocos habitantes. En cambio, en la democracia actual se presenta como un sistema representativo y no directo de participación política. Hoy en día se puede desarrollar una democracia directa ya que se produce un control del gobierno debido a que su territorio es más extenso y sus habitantes son más numerosos que en la democracia griega. Hoy les estaré hablando sobre la medicina en la antigua Grecia, lo que era antes y lo que es ahora. Hay muchos mitos que cuentan cómo surgió la medicina, pero la original es cuando surgió con el médico Hipócrates. En la Odisea y en la Ilíada nombran a dos griegos que eran los más famosos y los más importantes que se inspiraron en Hipócrates, los cuales recibían el nombre que eran Macaón y Polidiario, que eran hijos del dios de la medicina que era llamado Peón. Eran héroes
que eran apreciados mucho por su valor guerrero y por la importancia que tenían de aprender sobre la medicina. Peón, que era el dios de la medicina, él reconocía la medicina que es como un arte o una religión y que nosotros conocemos que la medicina es como un mecanismo para salvar y ayudar a otras personas, no como una religión ni como un arte. El dios, aparte de que tenía rituales, también tenía, se puede decir, leyendas, que ellos creían en eso, no creían en el dios verdadero, sino creían en todos los dioses que ellos tenían, que conocemos. Tenían un dios del sol, del mar, del viento, tenían un dios para todo. También se puede decir que gracias a Hipócrates, ahora los médicos hacen un juramento después de que se gradúan o realizan el curso de medicina en honor a él, que se llama juramento hipocrático, que él dice que el médico cura, mas solo la naturaleza sana. Solo él creía en el Dios verdadero, a pesar de que no era muy nombrable en ese tiempo. No creía en los otros, más bien pensaba que lo que ellos decían de que era un arte y una religión era una cosa que tenía muy poco sentido y él no creía en eso. Los principios básicos que tenía la medicina hipocrática era uno, que favorece y no perjudica. Lo que él quería decir es que él quería ayudar a otra persona. El número 2 era abstenerse a lo imposible y la tercera era atacar la causa del último del mal. Aparte de los 4 humores que él desarrolló, él también dijo que era fuego, aire, tierra y agua. Podemos reconocer la sangre, que era como fuego, podemos reconocer la tierra, que es la bilis negra, la bilis amarilla la podemos reconocer como el aire, y el agua, que la podemos reconocer como flema. Obviamente aquí estamos trabajando los estados que se encuentra el agua, que puede ser cálido, seco, frío o húmedo, que él decidió investigar por su propia cuenta cómo sanar y con qué instrumentos ayudar a otras personas. En conclusión de todo esto, nos favorece en la actualidad, esto nos favorece porque nos ayuda a cómo conocer la historia de ese hombre que fue el padre de la medicina. Fue tan importante el desarrollo de ese médico, saber la importancia de ayudar a otras personas y ponerla en práctica. Gracias a estas teorías que él creó, que conocemos muy común ahora, antes eso no era muy común, que conocemos la sangre, conocemos la bilis amarilla, que es como él lo identifica como tierra, aire o fuego. Era una de las teorías que era más fácil para él reconocer lo que le pasaba a una persona, lo que sentía una persona o lo que le sucedía a una persona. ¿Y por qué? Y por último, sus componentes que él usaba, él para todo lo que investigaba tenía lógica y razón, no prestaba atención a lo que le decían los demás, si le dijeran que estaba mal o que estaba bien. A pesar de que en ese tiempo era un poco duro, él tuvo sus propios cambios y le costó a medida que fue como investigando más en la medicina. Les recomiendo que lean la historia de Hipócrates, que investiguen sobre la medicina de la antigua griega, sobre todo para aquellas personas que les gustaría trabajar el labor de la medicina como a mí. Van a poner en práctica cuando se gradúen con la medicina lo que es el juramento hipocrático que se hace en honor a él. Él siguió confiando en él, teniendo la razón, teniendo lógica, cómo sanar a una persona, con qué instrumentos y por qué. Hemos heredado de él y de ellos la medicina, lo que hemos conocido hasta ahora, gracias a esos médicos que podemos decir que son héroes. Pongan en práctica la pequeña frase que él dejó, que para mí es muy significativa. El médico cura, solo la naturaleza sana.
Heródoto era uno de los padres de la historia, al igual que Tucídides. Se considera a Heródoto como el primer historiador, tanto en la actualidad como en la antigüedad. Tucídides estableció posteriormente la base racional y metodológica de una historiografía nacida como reacción ante lo irracional de la mitología griega. La historiografía se usaba para explicar como ejemplos o modelos de acontecimientos. Era como para dar ejemplos. En la antigua Grecia también se veía la historia como medio de mostrar ejemplos, aunque no modelos de acontecimientos futuros. Heródoto expresa en uno de sus diarios o algo así. Realmente ignoro si esto es verdad, simplemente consigno lo que cuenta. O sea, que él no creía mucho en como lo que decía, porque antes no usaban como... Para usted hacer una historia era como dicha oralmente, porque usaban fuentes orales, no le gustaba como usar fuentes escritas. Antes no le daban como acceso a la biblioteca o algo así, pero después como con el tiempo sí le dieron acceso. Además, los griegos hablaban con un tipo de lengua bárbara. A Heródoto no le interesó aprender de esa lengua. Asimismo, la tradición oral obligaba a establecer una cronología, coordenarse los hechos aislados tras su recopilación. Las fuentes escritas quedaron regaladas a los arqueólogos o antiquaria, es decir, que para el estudio de los tiempos remotos. La arquitectura en la antigua Grecia, que se caracterizaba por sus cualidades estructurales y su decoración. Ellos se enfocaban más en templos y fueron situando sobre un terreno elevado. También la arquitectura griega sigue siendo un estilo único en el cual hoy en día se sigue replicándose en edificios gubernamentales y en los principales monumentos históricos. Sus obras arquitectas famosas, que está el templo de Zeus olímpico, Atenas. Cada templo tiene que ver con un dios. El templo de Zeus olímpico, que es también conocido como Olimpión o las columnas del Zeus olímpico, dicen que es un antiguo templo que se centra en la capital de Grecia. Se dedicó a Zeus porque se origina a su posición como jefe de los dioses olímpicos. Luego está el Partenón, uno de los monumentos más destacados y más influyentes en la historia griega, que también se encuentra en la cima de la Acrópolis. Ellos se lo dedicaron a la diosa de la sabiduría, Atena, para que consideraban su patrón. Luego, el Odeón de Herodes Ático, en el Acrópolis también. Construían el teatro como al área libre. Herodes lo construyó como una memoria para su esposa, Erilla. Luego está el templo de Hera, Olimpia, dedicado a la reina diosa griega Hera, que se cree que primero lo construyeron de madera para que se pueda reemplazar con piedra. Es como que otro templo, igual que el de Zeus, que se construyó cerca de ese. También tenemos el templo de Artemisa Cofu. Fue construido a Artemisa, que es como que conocido el primer templo histórico construido exclusivamente con piedra. El gran teatro de Epidauro. Está el templo de Apolo, Delfos. Apolo es como la estructura más prominente que se construyó y la mayoría de los templos están en ruinas. Está el Estoa de Atalos, Agora. Es considerado como un regalo a Atenas a cambio de la educación que Atalos recibió allí. Los famosos arquitectos que destacaron más en ese tiempo, que está Calícrates, que fue el arquitecto griego que vivió en los tiempos de Péricles y colaboró con Edigno, que fue quien creó el templo de Nike Aptera. Fue quien creó también el Pireo y el Partenón junto con Itino. Él estaba construyendo Partenón con Calíres junto con Calícrates. También él construyó el Telesterión y Eleusis y el templo de Apoyo en Figalia. Policleto el Joven fue un escultor griego que se consideraba lo más importante y el más grande de la antigüedad, que junto con Fidias y Mirón creó la escultura de bronce, y sus obras más famosas fueron el cañón de Policleto y la figura de Amazona. Y está el hipotamo de Mileto, que fue otro arquitecto griego, planificador, urbanista, matemático,
teólogo, filósofo, él se consideraba el padre del planeamiento urbanístico. Normalmente cuando ellos hacían su construcción, ellos se basaban en columnas, como la columna dórica, jónica y corintia. La columna dórica era la más simple, la columna jónica era la más delgada y el corintio era como que la más decorativa, la más llamativa.